Tanda de ponencias, sí, después de este descansito y esta comida rica. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos a ello. Nuestro siguiente ponente no es otro que Ángel de Salaga. ¿Está bien así? Kailas, trabajador infatigable donde los haya, siempre dispuesto y predispuesto, preparando clases y cursos incansablemente, y en especial en estos momentos. Ya sabes, Kailas, no hay quinto malo. Muy bien. Kailas nos cuenta que su forma de ser está forjada por el contacto con la naturaleza y la introspección. En 1976, con apenas 20 años, se encuentra con el yoga por curiosidad gracias al relato de uno de los más grandes navegantes de la historia de la vela. En 1981 acude por primera vez al Ashram Sanatana Dharma, justo el siguiente fin de semana de su inauguración, y desde ese momento sabe que esa va a ser su casa de por vida. 4 años después, inicia su andadura como profesor de yoga, primero en Tolosa y Orio durante un par de años. Después siguieron 10 en Asturias y desde el año 2000 lleva a cabo su labor de difusión del yoga en Galicia. Desde la perspectiva del discipulado más entregado, le es imposible entender su vida sin el yoga, una vida al servicio de la humanidad. Con 50 años de experiencia en el yoga, los últimos 40 compartiendo esa experiencia con quienes quieran acercarse al sentido más genuino del yoga y siempre a los pies del maestro. Su ponencia, el discípulo y la disciplina. Muy bien, Kailas. No aplaudáis tanto que todavía no he dicho nada. No sé si después de la presentación ya quedarme callado, no vaya a ser que os quedéis frustrados de lo que os vaya a decir. La verdad es que esto parece como las compras de internet, ¿no? Una cosa es lo que aparece en la página web y otra cosa es lo que hay. Como dice en Galicia, hecho que hay. Pero bueno, trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos aquí. Igual tampoco soy la persona más adecuada para hablar de la disciplina, ¿no? Porque fíjate, ni siquiera he preparado un ¿cómo se llama esto? Un Power Ranger, un Power no sé qué, que ponen ahí... No, eso es otra cosa, ¿no? Que ponen ahí... Pero como doy por hecho de que todos sabéis leer y escribir, pues me escucháis, los que no os durmáis, y que sea lo que Dios quiera. Bien, pues vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. El discípulo y la disciplina. Como el español es un idioma ajeno a mí, yo soy vascoparlante nativo, pues cuando me encuentro con palabras, pues igual que a Calqui me gusta jugar con las palabras y busco en la RAE. Calqui, que está ahí aquí, enfrente. Es que antes estabas para allá. Ya está bien. Entonces me di cuenta, al buscar en la RAE, que ambas palabras, discípulo y disciplina, tenían una raíz común, tenían algo que ver entre ellos. Y digo, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a darle un poco de movimiento a esto, ¿no? Como me gusta el maestro que juega con las palabras, yo soy un pobre imitador, pues también me gusta jugar un poco con las palabras, ¿no? Entonces, bueno, en la Escuela Sanatana Dharma siempre sacamos a colación el proceso evolutivo que es lo que da nombre a nuestra escuela, ¿no? El Sanatana Dharma. Siempre hablamos de ese proceso evolutivo y entendido Sanatana Dharma como tal proceso que nos lleva a la percepción del ser, a la realización del ser, que conlleva una plena conciencia y un amor incondicional que va surgiendo en la medida que vas haciendo este proceso, pues como el aroma de las rosas, cuando la rosa va madurando, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo entonces este proceso? Mira, el Sanatana Dharma nos dice que el proceso evolutivo empieza
en la evolución en masa, vaya pinchazo. Te puedes pasar casi la eternidad ahí. La publicidad dice que el secreto está en la masa, pero la masa es la leche. No te queda más que aguantar, hacer lo que dice como Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Allá voy, ¿no? Todo el mundo va ahí. Los veo pasar muy a menudo, además ahora el Celta en puestos europeos, fíjate tú, ríos de gente hacia el estadio de fútbol que está unos metros más abajo de mi escuela. Y digo, joder, ¿no quedará alguno mirando el rótulo de la escuela y dirá, ¿qué carajo será esto? Parece que a veces hasta incluso canta, ¿qué será esto? ¿No? Algunos suele entrar. Entonces, bueno, está, como decimos, ese proceso evolutivo en masa, y después está el sendero probatorio, el arduo sendero probatorio. Examen cada día, examen sorpresa cada día. Y no veas qué exámenes a veces, ¿no? ¿Mayo? Purnima, vaya exámenes a veces, ¿eh? Bueno, pues si vamos haciendo méritos, llegará el momento en el que oyemos el sendero del discipulado. Si en el sendero probatorio vamos poco a poco aprobando, aunque sea una prueba raspado, que es lo que hacía yo en el instituto, en la ESO, pero vas pasando asignaturas, vas pasando las pruebas de la vida y llegas al sendero del discipulado, ¿no? Claro, esto de ser discípulo implica que haya un maestro con el que estableces un vínculo, una relación especial, ¿no? Como dice Krishnamurti, hay que ponerse a los pies del maestro, ¿no? Y eso no significa adorarlo, no significa endiosarlo, no significa que te dejes llevar por el maestro, no. El maestro nunca te va a decir lo que vas a hacer o lo que tienes que dejar de hacer. Ahora, escuchándole te aclararás mucho cómo tiene que ser tu vida. Es decisión tuya lo que vayas a hacer con eso. Él no adoctrina, él no impone, él no te dice qué está bien, qué está mal, te dice, como decíamos en gallego, hecho que hay, tú verás. Coge esto en cuenta y tú verás, ¿no? Entonces ahí en el sendero del discipulado hay dos aspectos fundamentales en los que si hemos tenido la suerte, un karma o la pedrada de ponernos, como decía antes, a los pies del maestro, ¿no? Pues tendremos la suerte de ir desarrollando con esta parte del proceso evolutivo, ¿sí? Estos dos aspectos no son otros más que la instrucción y la purificación. La instrucción. Un maestro no enseña. Un maestro deja que aprendas a su lado. Cómo aprendas ya es cosa tuya. El maestro habla y tú te quedas con lo que te quedas según cómo estés, según el día que tengas, según cómo le veas tú, según si te has limpiado o no las orejas, ¿sí? Porque tenemos mucha cera, muchos filtros. Que lo que dice el maestro, hay un cabroncete ahí adentro que te está diciendo, sí, tú dime lo que quieras, pero yo ¿sí o no? Bueno, incluso hay quien dice que no hace falta maestro alguno, ¿no? Que con el maestro interno ya es suficiente, que ese es el único maestro verdadero, que no tienes por qué hacerle caso a un maestro externo, etcétera, ¿sí? A mí siempre me ha parecido que si no eres capaz de aceptar al maestro externo, es porque tienes un ego tan fuerte, que se ha hecho tan dueño de tu vida, que te hace creer que tú eres lo mejor, que no te hace falta nadie, ni aprender de nadie, que tú eres la leche, ¿sí? Y ya te vales con eso. Entonces, me parece que cierto grado de humildad para poder reconocer que todavía tienes mucho que aprender y que tienes la inmensa suerte de que puedas aprender con alguien. Si puedes aprender con alguien, es porque ese alguien ya ha hecho antes este camino. No sé si alguna vez habéis caminado con nieve más arriba de la rodilla.
sin esquís, sin raquetas, hundiéndote en cada paso más arriba de la rodilla. Yo sé que he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia y os aseguro que el hecho de que vaya alguien delante y que te deje la huella para que tú simplemente apoyes el pie ahí y puedas caminar más fácil, eso es una bendición. No te puedes hacer idea la suerte o el buen karma o lo que tú quieras creer que tienes si algo o alguien te da la oportunidad de poder caminar así, que no te dice por dónde tienes que ir, simplemente te enseña un camino. Tú verás si sigues o no sigues ese camino, ¿sí? Yo he tenido la inmensa suerte de que hace 44 años y medio, menos un mes, justo el día de hoy, se abrió el Ashram Sanatana Dharma, curiosamente, en un lugar donde antes había un caserío que era de mis ancestros. En la pared del balneario de Cestona está mi apellido y en algunas calles de Cestona también. Así que en el Ashram estoy en mi casa. Y desde ese primer fin de semana, a la semana de abrirse el Ashram que entré allí, supe que iba a estar allí el resto de mi vida porque era mi casa. Y Madhava era mi maestro y iba a estar con él el resto de mi vida. Estuviera más o menos cerca, le viera más o menos a menudo, pero voy a estar con él el resto de mi vida. Entonces, la instrucción no consiste solamente en escucharle, chaparte lo que dices, coger un montón de apuntes, meter los apuntes en el cajón de los apuntes. ¿Tenéis un cajón de los apuntes? Sí, tenéis un cajón de los apuntes, sí. Ahí se quedan los apuntes. Si lo que tienes la oportunidad de aprender al lado de tu maestro, no lo llevas a la vida cotidiana, a tu familia, a tu trabajo, a la cafetería donde tomas el pincho de tortilla con el café o la birra que te tomes cuando sea que vayas, o al supermercado, o a la playa, o a donde sea. ¿Sabéis para lo que sirve esa instrucción? Que me ha tocado muchas veces esto también, sobre todo a la salida de conferencias como esta, ¿no? De charlas como esta, para tener discusiones de besugo con gente que conoce muchísimo pero no ha hecho nunca nada. Me he encontrado muchísimas veces así, digo yo, ¿pero qué has hecho con todo lo que has tenido la oportunidad de aprender? Meterlo en un cajón, tenerlo para discutir conmigo. Si yo no necesito discutir con nadie, yo no necesito convencerle a nadie. ¿Te gusta lo que te digo? ¿Te sirve? Estupendo. ¿No te sirve? Estupendo. Tal cual. No necesito que alguien me apruebe, que me valide, que me dé la razón en absoluto. Igual cuando era más joven, sí, pero pelo blanco, un montón de cornadas, como dicen los toreros, decía yo. Tengo uno de 5 centímetros aquí, uno de 30 por aquí. Mejor no me bajo los pantalones como Jesulín porque no es un buen espectáculo. Entonces, si no lo llevas a la vida cotidiana, si no vives el aprendizaje, no te sirve absolutamente para nada. Y ese aprendizaje vale cuando cambia tu vida. Y ese cambio de tu vida es el segundo apartado del sendero del discipulado, la purificación, la transformación. Esa purificación no es otra cosa más que dejar que el ego lleve las riendas de tu vida. Hasta ahí, el ego campaba a sus anchas. Hacía de tu vida, como se dice, de la capa un sayo. Mandaba, tiranizaba tu vida y te dirigía, aunque sea inconscientemente, no te dabas cuenta de ello, pero ahí estaba tu poco yo, tu ego, mandando todo el tiempo. Cuando empiezas con esto, entras en el campo de batalla, en el campo de Kurukshetra, y dices tú, hasta aquí hemos llegado. Ahora, yo, pero no un poco yo, sino el yo con mayúsculas, el yo verdadero, el alma, el ser que soy, va a coger las riendas de su vida. ¿Qué le dice el ego? Tararí que te di, al campo de batalla, a pelear, ¿sí? Bueno, pues ahí estamos, en el proceso de purificación, de transformación, de hacer que el ego se vaya poniendo poco a poco al servicio del ser que somos. Eso de matar el ego no tiene sentido. No solamente no tiene sentido, sino que es contraproducente.
Tienes que llevar un ego potente para hacer lo que sea que tengas que hacer en tu vida. Mata al ego y no vas a hacer, con perdón de la palabra, una mierda. No vas a hacer nada. Necesitas de tu personalidad para actuar en el mundo, para hacer las cosas que tienes que hacer. Ahora sí, en lugar de que el ego lleve las riendas, ese yo verdadero, el alma humana, el Atman, es el que tiene que recuperar las riendas y poner al ego al servicio del ser que somos. Ese es el proceso de transformación. Ese es el proceso de cambio que se tiene que dar en nuestra vida. Pero claro, este cambio, disculpadme, este cambio no se da gratuitamente. Requiere disciplina. Palabra maldita, la disciplina. Rechazada por los flojos y por los que creen que no hay que hacer nada en la vida, hay que fluir. La vida ya arreglará las cosas por ti. Vuelvo a decir, una mierda. Como no te empeñes tú, no funcionan las cosas. Y claro, eso de la disciplina, si para la instrucción, como hemos dicho antes, y llevar a la vida cotidiana la instrucción y hacer valer con la experiencia de la vida lo que vas aprendiendo, etcétera, ya es difícil. Para el cambio, para la transformación, ya ni te digo. Todavía la disciplina es muchísimo más difícil, mucho más complicada. ¿Y cómo cultivamos esa disciplina? Hay algo que tiene mucho que ver con la disciplina y es la fuerza de voluntad, ¿no? Pero, ¿dónde se hace gimnasia de voluntad? ¿Hay un gimnasio que entrene gimnasio de voluntad? Yo no conozco ninguno. No conozco ningún sitio donde se forje eso. Mejor dicho, sí conozco, sí. Melasra, mi casa. La casa de Madame. Sí. Y claro, esta fuerza de voluntad que vamos desarrollando y que nos permite cultivar la disciplina, sacrificando otras cosas por las motivaciones que nos hemos puesto delante, por las metas que nos hemos puesto delante, es algo, como decía Chaitanya esta mañana, ¿no? Una cuestión de elección. Yo quiero sacar unas oposiciones, quiero sacar una carrera, quiero subir, ¿qué vamos a decir? El Annapurna, que no le he visto a Annapurna por aquí, no debe estar. Se me ocurre y voy y ya está. Te presentas a las oposiciones y ya está. Tendrás que ir currándotelo, ¿no? Tendrás que ir dejando de lado, pues a lo mejor salir de noche, irte a la playa, quedarte con los amigos, etcétera, para conseguir lo que te has propuesto, ¿sí o no? ¿Funciona así o no funciona así? Bien. Hay cosas que tienes que dejar de lado para conseguir otras. O podemos hacerlo todo el tiempo y viva la madre que me parió. A mí por lo menos no me ha resultado nunca así. Si he querido algo, he tenido que sacrificar algo. En Galicia decían, o que quiera peix, que molle o cu. En castellano, el que quiera peces, que se moje el culo. ¿Sí? Es decir, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ponerte a ello. Y puede que veamos con relativa facilidad una motivación, pues en sacarte una carrera, en comprarte un coche o una casa, en formar una familia, en hacer un viaje de tus sueños a no sé dónde, etcétera, ¿sí? ¿Cómo vemos la motivación por Sanatana Dharma, por el proceso evolutivo? Porque hay una cosa que muchas veces se nos escapa, ¿no? En este proceso evolutivo, cuando os decía que además de la instrucción, de aprender al lado de un maestro las cosas que necesitamos para ir haciendo nuestro proceso, tenemos que ir desarrollando ese proceso de cambio, de transformación, ¿no? Y tenemos que dejar de lado cosas, ¿no? Para poder llegar a otra cosa diferente, ¿no? Decimos,
¿Cómo me motivo para eso? ¿Qué es lo que va a hacer posible que yo deje la cama y me levante a meditar? Recuerdo que en el año 75, 76, que es cuando empecé a conocer el yoga con los libros de Van Liesevelt, no había escuelas, entonces, bueno, sí, alguna había, pero yo trabajaba de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, o sea que imagínate qué perspectiva para ir a clase, ¿no? Entonces me levantaba media hora o 1 hora antes de la cama y me ponía entre el hueco que había entre una cama y cama, el hueco de la mesilla, a hacerme asanas, a hacer pranayama, etcétera, ¿no? Y veía, bueno, esto va bien, esto es bueno. La musiquita me toca terminar, ¿no? Ahora bueno. Entonces, la motivación surge cuando ves lo importante que es para ti, para la humanidad, para el mundo, que tú hagas esto y que tú sirvas como la mano del maestro donde él físicamente no llega para poder llevar esto también a los demás. Y esa es, simplemente, si desarrollas la fuerza de voluntad y la disciplina para una cosa, te sirve también para la otra. El que tiene motivación busca la oportunidad. Ahí sentado hay alguien que utilizaba los atascos que había en Bilbao para meditar en el coche, después de pasarse el fin de semana dando un curso de psicología humanista en Gijón, regresando a su casa Zaragoza. Cuando hay motivación, se busca la oportunidad. Cuando no hay motivación, se buscan excusas. Es tarde, estoy cansado, me duele la rodilla. Con lo que ponen ahora en la tele, joder, mañana tengo que madrugar. Sí. La elección que decía Chaitanya esta mañana, ¿no? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué das de sí? Porque es una cuestión importante. Puedes decir, no, si yo ya cumplo, yo estoy bien, yo con esto ya me vale. Tú tienes todo el potencial como ser humano de llevar tu vida a la plenitud. ¿Qué haces con ese potencial? Porque eres responsable de lo que haces y también de lo que no haces. Puedes ir desarrollando a tu medida, nadie te se va a exigir. Como bien dice Madama, si haces lo que puedes, haces lo que debes. Pero si te escaqueas, si miras para otro lado, si te distraes, que estamos en la civilización de la distracción, bien que tenemos aparatitos en el bolsillo todos que nos distraen todo el tiempo, ¿verdad? Pues te pierdes en las excusas, ¿sí? Entonces, para terminar, que ya está la musiquita, solo los agradeceres, porque no me gusta decir agradecimientos, prefiero decir agradeceres. En primer lugar, a Madama por darme la oportunidad de aprender a su lado. En segundo lugar, y cómo no, a la Rubita que me está grabando. Fíjate si le agradeceré que el último velerito que me compré le puse su nombre. Sierra India Lima Alfa. A los que sabéis hablar por la radio sabéis lo que significa. Y agradeceros también a todos los que estáis aquí, a todos los que me escuchan por las redes, por donde me ven y me conocen por lo que sea. A veces me saludéis efusivamente, pero digo yo, no tengo ni idea quién es, pero bueno, gracias. Gracias. Así que muchas gracias por escucharme y espero no haberos dado mucho la charla. Muchas gracias. Vamos.